Parte 2. La economía terminó el año creciendo aproximadamente 2.5%. Este es el menor crecimiento en los últimos 15 años, si no contamos el 2020 de la pandemia. O sea, la última vez que se creció tan bajo fue justamente el último año del gobierno del PRD en el 2009, que creció menos, creció 1.5%. Uno de los países de menor crecimiento en Latinoamérica. Crecimos menos que países pobres como Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Perú. El desempleo se elevó a niveles del 2005, 9.5%, el más bajo en los últimos 20 años. Si no contamos el 2020, que fue el año de la pandemia. A niveles en donde el Producto Interno Bruto per cápita era menos de la mitad del actual. O sea, no era la mitad de la riqueza que se genera actualmente. Teníamos ese nivel de desempleo. La inflación relativamente baja, 1.5%. Pero eso no sirve de mucho porque los salarios en Panamá son artificialmente bajos. Nadie se le puede ocurrir en otro país que un abogado gana $500 en Panamá, un periodista. $500. Un ingeniero civil o electromecánico, $750. Gente que se graduó estudiaron 5 años en la universidad para ganar $750. Yo en la década del 80, cuando me gradué no, todavía estudiaba, estaba en tesis de economía, me pagaron 835 como mi primer empleo. Y nada espectacular, ese era el salario para un profesional. 40 años después, a un economista le quieren pagar $600, no más de 700. Así de mal está la situación, que es el ejemplo de la mala distribución de la riqueza. Por supuesto, dirán que la economía se cayó debido a la minera, porque ya que no le pueden echar la culpa a la pandemia, aunque escuché a una ministra decir que la pandemia tenía la culpa, y no le pueden echar la culpa a los 2 huracanes que nunca llegaron, pero era la excusa que tenía el gobierno anterior. Ahora le echan la culpa a que se cerró la mina y que repiten lo que dice la minera, que la mina daba 5% del PIB. Eso es falso. Yo creo que la mina nunca dio más del 2%, que no es poco, pero no es 5%. Prueba de ello es que el canal, si ven el estado de resultados 2022-2023, el canal que dio 2.300 millones en utilidad y aportó 3.1% al PIB, con altos niveles salariales, altísimos. Un práctico gana $18,000, que no lo ganaba ningún panameño ni de lejos en la minera. Salario que paga el canal de 750 millones de dólares. La minera declaró que pagaba salarios por 200 millones de dólares. Una tercera parte, menos de una tercera parte. Y
en el mejor de los casos generó utilidad antes de impuestos de 1.300 millones. Casi la mitad de lo que generó el canal de utilidad. Mira, el Producto Interno Bruto no es el ingreso. El Producto Interno Bruto fundamentalmente se divide en salarios, en utilidad y en impuestos. O sea, el valor agregado, lo que genera de riqueza una empresa, se reparte entre lo que paga de salario, lo que ganan los accionistas y el gobierno, que se lleva su tajada en impuestos. Entonces, si una empresa generó 1.300 millones de utilidad, 200 millones de salario, y de impuestos casi no pagó nada, porque recuerdan que estaba exento del impuesto de la renta, impuesto de importación. Entonces, lo que pagan eran los salarios más la carga laboral, que es el seguro social, etcétera. Pero recuerda que decían que eran 7.000, pero cuando liquidaron 3.500. Lo cual significa que habían de 3 a 4.000 extranjeros que estaban metidos en la montaña y seguro su plata la mandaban para sus países. Dejaban aquí lo que se comían porque dormían en la mina. Y por supuesto la utilidad, casi probable que ni un centavo se vio. Porque el China, que era la que compraba la mayor parte del cobre, no tenía ninguna necesidad de poner la plata en Panamá, seguro se la pagaba a Canadá directamente. O sea que era una ilusión. Aunque sí, los empleos, de hecho, tienen un efecto sobre la economía. Y entonces puede ser que al final un 2%. Realmente la desaceleración del comercio, que genera casi el 20% del PIB, el poco crecimiento de la construcción, que antes generaba el 18%, bajó al 10%, luego subió al 14%, ahora anda por ahí. La caída en la industria manufacturera del 6%. Estamos hablando hasta octubre. Ha sido responsable fundamentalmente, pero sobre todo el hecho de que el Estado, el gobierno, no tuviera ningún plan. Porque antes de la elección siempre hay la gente contrae sus gastos. Eso es normal, porque quiere ver qué pasa. No los inversionistas, la gente que compra cosas. Pero generalmente después de la elección hay un rebote. Por este rebote no hubo, porque el gobierno, que entró sin plan, sin proyecto, sin nada, sin plataforma, más que te voy a dar chechen, una vez ganó las elecciones, en vez de hacer un plan rápidamente y empezar a mover la economía, se quedó dormido. Al final, el tren a Chiriquí, hasta ahora que se va a hacer el estudio de actualización del proyecto que hicieron los chinos. Eso se tenía que empezar en julio. Eran 13 millones. Para diciembre terminar y en enero arrancar con el tren que genera 6.000 empleos. Pero no se hizo, porque en el fondo Felipe es, como Héctor, de la misma escuela del pensamiento económico, que cree que el Estado no debe planificar. Vamos a seguir en la tercera parte de este programa. Yo soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos.